Hola, buenas noches. Una nueva noche, conversaciones con Equipo Zulu tras unas semanas donde hemos tenido muchas dificultades de agenda. Lo primero de todo, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Hoy, obviamente, tema estrella, tema que nos ha reclamado muchos oyentes. Vamos a hablar de lo que está pasando en el PP. Vamos a intentar entender lo que está pasando con informaciones, creemos, muy concretas, muy concisas de la situación actual en esa guerra entre Ayuso y Casado, entre Casado y Ayuso, que está sucediendo desde hace unas 48 horas. Vamos a intentar, lo primero, si les parece, intentar hacer un pequeño síntesis de la situación en este momento. ¿Qué podemos explicar? Bueno, podemos explicar que han sido las peores 48 horas para el PP quizás desde la moción de censura de Rajoy, cuando Sánchez llegó al poder de la presidencia de España. Todo salta por los aires por unas publicaciones que salen en el Confidencial y en El Mundo, y durante estas últimas 48 horas hemos sido testigos, pues, de un ataque fratricida e intestino contra Isabel Díaz Ayuso, donde quedan señalados miembros del partido bastante importantes y donde a estas horas yo creo que sale como ganadora, al menos para el votante del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso. Sí, porque, digámoslo claramente, se han formado dos bandos, pero encuestas, aunque sean estas encuestas que a veces se hacen en redes, informaciones, etcétera, parece que una mayoría, digamos, estaría con el tema de Ayuso, además de que parece, y no sé si se puede confirmar, que las informaciones hablan de un contrato legal, de un trabajo efectuado por el hermano Ayuso, que cobró 55.000 euros, según ha informado hoy la propia Comunidad de Madrid. Y ante todo hay detalles que son los que nos gustaría intentar explicar para que los oyentes los tuvieran claros. Primero, ¿es normal la rápida respuesta del equipo de Ayuso a los ataques de Egea? ¿O son respuestas que parece que pudieran estar preparadas desde hace tiempo pendientes de esos ataques? En este caso, sin ningún género de dudas, las respuestas, el plan de contingencia para cuando saliese esta información está preparado, la forma en la que se ha respondido, lo que se ha presentado la información, la forma de contestar, todo viene planificado de antemano, lo que hace sospechar, o algunos conocemos, que esta información obviamente estaba en manos de Isabel Díaz Ayuso desde octubre, septiembre, como ella misma ha dicho, pero que desde esa fecha también hay un plan de contingencia, porque simplemente viendo la forma en la que se ha respondido, la contundencia, la eficacia del mensaje, esto ya, vamos, te puedo asegurar que no hay forma de organizarlo en 48 horas de la forma que se ha hecho. Es absolutamente imposible, programando, contraprogramando entrevistas, el tono, incluso el discurso, la información que se da a los propios periodistas, todo esto está muy preparado porque obviamente sabían que tarde o temprano iba a salir. Podríamos hablar incluso de que el equipo de Casado, vamos a hablar aquí si te parece de equipos, equipo de Casado y equipo de Ayuso, se ha adentrado en un territorio donde el equipo de Ayuso lo esperaba, no diremos para hacer una trampa, una emboscada, pero podríamos decir que ha entrado directamente a la boca del lobo el equipo de Casado y se encuentra en una situación un poco complicada ahora. Sí, no hay que olvidar que esto también responde a una lucha que algunos medios lo están mencionando. Esta lucha no solo entre Casado y Ayuso, sino entre las manos derechas de Ayuso, que en este caso es Miguel Ángel Rodríguez, y de Pablo Casado, que en este caso es Teodoro García Egea. Entre ellos, hablo de estos dos últimos, tienen ese conflicto, ¿no?, de jefe de gabinete, un poco también de la nueva generación con la vieja escuela, y absolutamente está claro que el equipo de Casado, en este caso en manos de Egea, ha entrado al trapo con una información que es verdad bastante, viéndolo en perspectiva, y los que se conocíamos o los que teníamos algo de información, se han tirado a la piscina y obviamente se han metido en el barro, además de una manera muy torpe. Y se ha gestionado de una manera mucho más torpe aún. Tú estabas preguntando si la parte de Ayuso lo tenía preparado. Evidentemente sí, pero por el otro lado nos encontramos
con alguien que tenía una información y que en vez de plantear una estrategia lo suficientemente fuerte para generar pocas dudas, ha conseguido todo lo contrario, porque recordemos que desde el momento en el que sale Teodoro García Egea y no lo hace Pablo Casado, ya se empieza a ver las costuras en el discurso o en lo que supuestamente critican. Entonces nos hemos encontrado con que un equipo, en este caso el de Ayuso, sale ganador, independientemente de que luego sea reprobable o no reprobable o haya cosas que decir o no. Y por otro el de Casado, que insisto, se está personalizando con Teodoro García Egea, pero es Casado, donde queda a los pies de los caballos y absolutamente desprestigiado. Y Teodoro García Egea ni hablamos. Sí, porque esto nos lleva a una de las primeras preguntas claves. ¿Están ligados de una forma inexorable? Es decir, si salta uno, saltan los dos. ¿En qué sentido salta? No entiendo la pregunta. Si, por ejemplo, si Teodoro García Egea es cesado o dimite, ¿debería al mismo momento ser cesado? Cesado obviamente no puede ser cesado el presidente del partido, pero ¿se convocaría automáticamente un congreso, por ejemplo, del Partido Popular para elegir un nuevo líder? A ver, creo que aquí hay que considerar lo siguiente. Teodoro García Egea no deja de ser el secretario general del partido, puesto además de máxima confianza del presidente. Se entiende que Teodoro García Egea debería ser cesado, o si tuviese algo de honor, que parece que no lo tiene, dimitir él, o ser dimitido como Romero, pero eso es otro tema. El problema que tiene Casado es a quién pone de sustituto de Teodoro García Egea y qué fortaleza tendría su puesto de presidente sin la figura que le aupó a la presidencia del Partido Popular, que en este caso es el propio Teodoro García Egea. Yo entiendo que deberían dimitir los dos, y lo digo así de claro. O por lo menos destituido Teodoro García Egea, porque ha sido el que ha gestionado el problema por detrás. Yo no veo posible la supervivencia de Pablo Casado sin la figura de Teodoro García Egea. Se me hace imposible porque la figura fuerte de la dupla, aunque la gente no lo crea, no es Pablo Casado, es Teodoro García Egea. Y cualquier persona, incluso tú lo sabes que has estado en el Congreso los últimos meses, se sabe que al final la pieza fuerte de la dupla es Teodoro García Egea. Yo creo que el PP tiene un problema muy serio, la verdad. Y Pablo Casado más, en concreto. Porque aquí aparte tenemos los argumentos que han dado y ahí cada vez que han hablado, recordemos, primera rueda de prensa fue el jueves de Ayuso a la 1:30, al cabo de una hora prácticamente sin tiempo a digerirlo, rueda de prensa de Teodoro, tras unas manifestaciones la noche anterior en una nota del PP donde hablaban que no habían investigado nada, a la tarde cesado Romero y al día siguiente a las 9 de la mañana de hoy, entrevista de Casado, y en todas se deslizan una serie de cosas que algunos creemos que es grave. Por ejemplo, la primera, que Casado reconoce en público que tiene unos papeles, entre comillas, ilegales, de unas declaraciones bien de Hacienda, bien de algún tipo de documento privado de gente, de terceros, que en principio es ilegal poseer. Y eso parece que es un gran problema. Luego el tema de que no había investigaciones hasta que el propio investigador saca una grabación diciendo que sí, que se la habían pedido, motivo entre comillas del cese de Romero. Luego que si eran 280.000 y sacan a los pocos minutos, al cabo de una hora, el gobierno de la Comunidad de Madrid, que son 55.000. ¿Tantas mentiras se han tragado o se han liado tanto que no saben qué decir y tienen que improvisar con cosas que incluso podrían ser ilegales, como decir en público que tienes papeles privados y confidenciales de una tercera persona, que eso técnicamente es un delito? Sí, mira, yo si te parece, a mí me gustaría señalar los dos momentos que para mí y para la gente del equipo son claves, que casualmente son las dos intervenciones del Partido Popular como partido político, siendo la primera la de Teodoro García Egea y siendo la segunda la infame entrevista de esta mañana a Pablo Casado en Carlos Herrera, que hay que reconocer que ha hecho un trabajo inmenso porque le ha puesto contra las cuerdas y no le ha tendido a la mano en ningún momento.
La primera intervención que hace Teodoro García Egea, lo primero que niega es la mayor, que no hay ningún tipo de investigación para con el partido, que no se ha pedido ayuda a ninguna parte externa del partido, y que habla de unos comportamientos cuasi delictivos de la presidenta. Esto ya, como gestión de una crisis, empiezas mal, porque no tiras a muchas direcciones, no concretas nada. Esa misma tarde sale el dueño del grupo Mira, que para quien no lo sepa, son conocidos porque el espionaje a Ignacio González allá en el 2008, y mucha gente recordará, pero es una empresa, es un grupo que tiene presencia en España. Posiblemente estaríamos hablando de el top 3 de agencias de detectives en España, y tienen muchísima presencia en Colombia y en México, bastante. Hacen trabajos en LATAM desde hace muchos años. En el momento en el que tú aseguras absolutamente que no hay ninguna participación de un agente externo, y sale este señor en un audio diciendo que no, porque además por imperativo legal no podía, porque no tenía nada que ver, y la información que se pide obviamente es ilegal, que ahora vamos con eso, ahí ya tienes un problema. El segundo problema viene cuando esta mañana Pablo Casado se sienta ante Carlos Herrera y primero reconoce que tiene una información constitutiva a priori de un ilícito penal. Se puede interpretar tráfico de influencias, se puede interpretar, digo, en su poder, y no lo pone en conocimiento de la Fiscalía, lo cual ya es el primer delito, porque esto es un delito. Si tú tienes conocimiento de un ilícito penal y no lo pones en manos de la justicia, te pueden encausar por ello. Segundo, hablas de una cuantía que, viendo la cuantía del contrato, cualquier persona que haya visto cifras de mercaderías extranjeras, llevarte un 25-30% de comisión es excesivo. Incluso en esas condiciones podemos llegar a pensar que es excesivo. Reconoce, aunque luego recula y dice que no, que tiene un dossier con información relativa a las cuentas bancarias y a datos fiscales, en este caso se entiende que al modelo 347, del hermano de Ayuso. Entonces, aquí hay el primer problema. Estás reconociendo que tienes información privilegiada, que te ha pasado a alguien de la Administración General del Estado, se entiende que de Hacienda, porque si son modelos tributarios no te lo puede sacar nadie, que dejan un rastro que no se puede borrar, es decir, que te lo ha tenido que pasar alguien de Hacienda sí o sí, que ya es un delito. Y con una información delictiva y que has conseguido de manera irregular, no solo no te planteas a Fiscalía, que veremos qué pasa cuando llega a manos de un juez que probablemente tire todo, sino que haces chantaje, y lo digo así, haces chantaje a una compañera de partido para conseguir algún tipo de rédito electoral cuando no vas a conseguir nada, además de la hipocresía de haberla utilizado en las últimas elecciones, que esto se está hablando poco. Igual que se está hablando poco que Teodoro García Egea lleva diciendo en voz alta en ciertos placer que tiene información y que Ayuso y demás. Entonces, esta mañana no sé... Ah, y por cierto, reconociendo además Pablo Casado que ha hablado con Bolaños, que ha llamado a presidencia y ha hablado con Bolaños. O sea, Bolaños aquí también, cuidado. Aquí hay una cosa que se nos está pasando a todos. El PSOE de Madrid ha presentado una querella en Fiscalía para que se investigue esto. Pero igual al primero que no le interesa que se empiecen a tirar la manta de los contratos públicos, de los pliegos que se han aprobado en relación a la pandemia, es al propio PSOE. Porque recordemos las últimas noticias, no de ahora, sino Plus Ultra, los 700.000 euros a una empresa del padre del presidente, las ayudas que recibe Nadia Calviño, etc, etc. Hay un largo etcétera. No, incluso recuerda los 300 millones durante la pandemia para comprar mascarillas, etcétera, etcétera, a empresas cuyo domicilio está desconocido. Claro. Eso es alucinante. Y luego, efectivamente, el siguiente problema. Tú estás pidiendo a una presidenta que dé información de un hermano porque tú dices con una información de dudoso origen que la tiene que dar. Yo, a lo mejor es por deformación profesional, pero si tú a mí me llegas y me das una información y no me enseñas un papel de este tipo de información, de que se habla de un delito como el que se habla, coño, yo no levanto la liebre, me callo y veo a ver qué pasa.
Y luego, segundo, lo que se está demostrando es que la gente no tiene ni idea de qué es una comisión o un contrato de servicios en temas comerciales. Y dos, que la gente no tiene ni idea de cómo funciona la administración. Que esto viene a colación de la rueda de prensa que ha dado, por cierto, a espectacular el consejero de Sanidad y el consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, donde han explicado que el pliego será por la Consejería de Sanidad, es decir, no puede haber tráfico de influencias de base porque por el reglamento ese contrato no sale de presidencia, y donde además la factura que da este señor es por un contrato de servicios, no por comisionista, sino por facilitar y transportar la mercancía. Es decir, eso son cosas absolutamente distintas. Luego ya podemos entrar a hablar de si el 5% es asumible como comisión. Yo hubiera sacado el 8, no el 5, también te lo digo. Pero bueno, eso es otro tema. Si es legal, está presentada a Hacienda. Tú no te llevas una comisión ilegal y le dices a Hacienda, oiga, mira, he facturado esto. Y lo peor de todo es que de los 300 y pico mil euros que se decían, resulta que son 60.000. O sea, ni siquiera sabes hacer chantaje o supuesto chantaje con la información que te dan. Entonces, se la han colado, absolutamente. Porque aparte que hay una cosa interesante que creo que has empezado a comentar, que es los vínculos de la Moncloa. Porque nosotros lo hemos explicado hoy. ¿Alguien realmente se puede creer? Y si tú crees que se puede creer, lo hablamos. ¿Alguien se puede creer que si tuviera una información dañina para Ayuso, la Moncloa se la filtraría antes a Casado que la sacaría en sus medios, vamos a decir, públicos, en sus periódicos, etcétera, con tal de destruir a Casado? Hombre, nos parece extraño que puenteen incluso su propia información dándosela a Casado, ¿a cambio de qué? Y no estamos hablando, obviamente, del erróneo voto de Casero del otro día, que nadie piensa en conspiraciones, o sí, no lo sabemos. Es más, voy a ponerlo de otra manera que creo que es todavía más representativa. Supuestamente, ¿vale? En el mundo de la hipótesis, vamos a decir que esta información no ha llegado directamente de Moncloa. Hasta aquí, perfecto. Casado llama a Bolaños y Bolaños le dice que no, que eso no ha salido de Moncloa, lo que quieras. Bolaños ha podido preguntar por ahí o hacer alguna averiguación ilegal, de haberla hecho ilegal porque no se puede, y no la ha usado. Pero es que es más Madrid, que se han presentado en Fiscalía esta mañana, decía que tiene la información desde octubre o noviembre por mensajes de texto. Es decir, tenemos a la totalidad de los partidos políticos, no solo a nivel nacional, sino a nivel de la comunidad, con la información, y nadie ha acudido a Fiscalía. Nadie. O sea, ya no es que te saltes al PP para putear, con perdón, sino que nadie se ha atrevido porque nadie tenía información real. Ni siquiera el propio PP. Y lo que ha hecho el PP ha sido levantar la liebre. Y te digo una cosa, un contrato que está fiscalizado, está en el portal de transparencia, que funciona, no como el de la agencia, como el de la Administración General del Estado, que ha estado sin funcionar, y todavía hay que pedirle cosas, y todavía el Tribunal Supremo está obligando al gobierno a ser transparente en ciertas cosas. Es un contrato que lleva colgado muchísimo tiempo, que ha pasado una fiscalización interna de la Comunidad de Madrid y una externa de un Tribunal de Cuentas. Y nadie ha levantado la liebre y ha dicho, cuidado, aquí alguien ha patinado, ha tenido una información, ha oído campanas y no sabía dónde, y Casado, por un acuerdo con el PSOE, aquí podemos empezar a hablar de la votación de la reforma laboral, de la energía, de lo que tú quieras, ha comprado la idea, ha intentado sacar información y honestamente yo creo que Ayuso ha jugado sus cartas de una manera soberbia y ahora podríamos decir, ¿ha puesto al PP patas arriba? Yo no considero que el PP de la Comunidad de Madrid haya puesto al PP nacional patas arriba. Creo que ha sido al revés. Creo que el que ha ido buscando continuamente el conflicto ha sido Teodoro García Egea y han ido contra el mayor activo que tiene el Partido Popular ahora mismo, que es Isabel Díaz Ayuso. Pues claro, aquí estamos comentando una cosa que es muy interesante, porque vamos al escenario de las hipótesis, que saben que en este programa no es lo habitual, pero creemos que en esta ocasión estaría bien intentar desarrollar
alguna. La hipótesis es que ese rumor, vamos a llamarle rumor, que nadie puede documentar, porque si no, obviamente, con lo honrados que son la médico madre, por decir alguien, o Bolaños, saben, gente súper honrada, hubieran ido a la fiscalía directamente, nadie lo duda. Que Con lo ojo, cual parece... disculpa, han ido a la fiscalía con la misma información que tenían hace 3 meses. Por eso, que han ido ahora subiéndose a la ola, porque en el momento que lo tenían, dudaron, porque lo ha dicho incluso Mónica García, que no tenían claro, lo hablaron, no sé qué, con lo cual parece que era un rumor, pero que nadie tenía pruebas, y parece que el único que salta y se tira a la piscina, justo en este momento, es Casado. Y aquí es donde entramos en la hipótesis. ¿Por qué se tira Casado ahora y no se tira, por ejemplo, se tira justo luego a las elecciones de Castilla y León, que es un momento importante porque es el que nos da esa, pensamos algunos, esa ventana de oportunidad de 9 meses, como mínimo, porque elecciones andaluzas, si no hay novedad, saben que iban a hacerse en mayo, junio y parece que se van a retrasar a enero del año que viene. O sea, deja 9 meses el escenario electoral vacío, sin ningún acto, sin ninguna elecciones, y algunos, y aquí es nuestra segunda pregunta, algunos pueden considerar que en 9 meses hay tiempo para ventilarse en 48 horas a Pablo Casado, hacer un congreso extraordinario y reconstruir el Partido Popular y llegar al gobierno, pues a principios del año que viene con una nueva candidata como Ayuso, primera presidenta del gobierno mujer en España? A ver, yo que no soy de creer en casualidades, llámame loco. 2 días después de, entre comillas, el batacazo, porque lo que se creía que iba a ser y lo que ha sido en Castilla y León son 2 cosas, creo, diametralmente opuestas en cuanto a los resultados del PP. Empieza a haber un run run. Casualmente salta todo 2 semanas después de la reforma laboral, con 2 personajes muy importantes en el seno del PP, con una estrategia de comunicación absolutamente soberbia, y hay que decirlo así, absolutamente soberbia, por parte del equipo de Díaz Ayuso. Casual no es. Más aún cuando aquí se nos olvida que el señor Casado no ha ganado absolutamente ninguna elecciones. Ningunas, ¿eh? Aunque De Gea diga que a la señora Ayuso no le da ningún poder el haber arrasado en Madrid. Cuidado con esto, que aquí la única que ha puesto escaños sobre la mesa ha sido Isabel Díaz Ayuso, no el señor de la aceituna y su amigo de Ávila. Entonces, que esto salga a la semana de las elecciones es bastante, no sé, sospechoso, ¿no? Y claro, aquí la cuestión es de dónde ha venido todo, porque es verdad que luego, entre tanto ruido, se empezó a oír una cosa desde Génova, saltó Sol, y el que terminó de coger el anzuelo fue Génova, porque ayer por la mañana en la Asamblea de Madrid había un run run, esto es así, había un run run, pero el que salta directo, atacando con todo y negando la mayor de una manera bastante torpe, se vio a las 2 horas o a los 20 minutos, fue Génova. Entonces, claro, tú lo que dices, justo además, a las poquitas horas de decir el señor Moreno que no iba a haber elecciones en Andalucía. Entonces, esto empieza a aparecer un poco los idus de marzo, en el sentido de que parece, o hay esa sensación de que a lo mejor los varones, que ya tú sabes que venían criticando la figura de Casado desde hace mucho tiempo, les ha venido bien el problema. Además, lo están limitando mucho a Madrid, entonces, a Madrid y a Génova, entonces lo que parece estar claro es que alguien quiere quitarse a Casado de en medio, porque los tiempos están de sobra. Ahora, Casado tendrá los arrestos, por no decir los cojones, con perdón, de presentarse a un congreso extraordinario y ver qué pasa, porque yo te digo que a día de hoy Teodoro García Egea asegurar en cuanto a votos, complicado, ¿eh? Sí, porque aparte, podríamos decir, vamos a seguir en estas hipótesis que a veces son muy divertidas, no por como dices, que nos llamen locos, pero podemos estar imaginando ahora una escena casi bucólica de un personaje con barba y gafas sentado, un tal Miguel Ángel Rodríguez, por ejemplo, sentado en un sofá acariciando un gato. Hombre, sería bonito de ver, pero tampoco sé si a ese nivel. Pero yo creo que es un movimiento que está muy, muy bien pensado y se nos ha olvidado comentar la figura que se ha puesto de una manera muy sutil y de una manera, en mi opinión, muy inteligente, que es Martínez Almeida.
Porque Martínez Almeida, si escuchamos las declaraciones, se pone de parte, no se pone en contra de Casado, ni dice Ayuso, pero digamos que critica de facto y de una manera bastante sutil el comportamiento de Génova, que esto se ha pasado por alto, pero ahí está. Entonces, sí, incluso Ayuso, perdona, remarca en la rueda de prensa mi amigo Almeida. Claro, cuidado a la dupla. Y ojo, otra cosa que se nos olvida. El que dimite a Carromero es el alcalde. El que ayer por la tarde decide reconocer de facto que De Gea mintió fue Martínez Almeida cesando a Carromero. Que son detalles, pero el diablo está en los detalles. En el momento en el que Carromero se le cesa o él se va, entre comillas, todo, ya la gente sabe a lo que me refiero, es cesado, Almeida da un golpe en la mesa diciendo, se acabó. Y ahí ese simple gesto que puede parecer algo estúpido, algo tonto, un detalle sin importancia, va en contra de Teodoro García Egea porque se le echa porque él por la mañana dice, cualquier sospecha de que alguien ha colaborado en esto, se le echa. Y luego pasamos a esta mañana la justificación que ha dado Casado de la dimisión de Carromero. Yo controlo algo de comunicación política y te digo que es que no se lo cree nadie. No, por el bien del partido. Por el bien del partido, uno que tajado como un piojo en un coche en Cuba mató a 2 personas. Ese es el que hace las cosas por el bien del partido. Cuidado, o sea, te quiero decir. Estos detalles que, insisto, parecen absolutamente nimios, son los que marcan la diferencia. Y realmente el que decide ayer acabar con la cabeza de Teodoro García Egea es el alcalde de Madrid diciendo, hasta aquí, tú fuera. A partir de ahí, pues todos hemos visto lo que ha ido sucediendo. Sí, porque de Carromero, por cierto, ha salido hace un rato una noticia que sigue ejerciendo en el PP, digamos, directamente Génova, en el Chamartín, me ha parecido leer, que solo ha sido cesado en el ayuntamiento, pero sigue cobrando, para entendernos, de Madrid, de la ejecutiva del PP, por llamar de alguna manera, pero a partir de eso salen pescadores, vamos a decirlo así, y luego hablaremos de los bandos, pero salen pescadores y esos rumores que empiezan a surgir de las presiones a Villacís, por ejemplo, para sustituir a Almeida, es decir, aquí parece que todo el mundo quiere intentar sumar algo o pescar alguna cosa en esta crisis. Aquí voy a ser claro. Como a Ciudadanos se le ocurra la brillante idea de acabar con el Ayuntamiento de Madrid, yo te garantizo que es el final del partido. Si entre tú y yo, bueno, y lo sabes, han sacado un escaño en Cataluña. Y Gea ha salvado... Yo he llegado a leer, y lo mencionábamos entre nosotros, algún miembro del equipo, hemos llegado a leer en el periódico, Igea salva de la desaparición a Ciudadanos, por sacar un escaño, un procurador en Castilla y León. ¿Cómo entendería la gente en Madrid que recordemos los fantásticos resultados que sacó Ciudadanos en Madrid en las elecciones de mayo del 2021? Que sacaron, pues eso... creo que no sacaron ni grupo propio, se quedaron justo uno por encima. Si el Ayuntamiento de Madrid, Ciudadanos tiene... Bueno, Ciudadanos no, Arrimadas tiene la brillante idea de quedarse con él, yo sinceramente que ni se presenten a las próximas elecciones porque no va a pasar... ni tiene sentido porque son elecciones el año que viene y en un año, o entre tú y yo, no da tiempo a hacer nada en el Ayuntamiento de Madrid, más... cuando los presupuestos están aprobados, y 2, te cargas cualquier atisbo de venderlo que eres de la derecha o del centro. O sea, te quiero decir, ese movimiento por Ciudadanos sería una torpeza, pero obviamente un poquito de ruido hay que hacer. Si lo hacen es una torpeza, y yo creo que el PSOE no va a cometer el error. Sabemos de buena tinta que Más Madrid está presionando mucho en el ayuntamiento, por razones obvias, pero digamos que hay reticencias a llevar la acción a cabo, al menos a estas horas.
Sí, porque al final lo que te das cuenta es que también aquí funciona mucho y en este tema se ha visto muy bien también los medios de comunicación. Es decir, parece que aquellos que eran más afines, digamos, al Partido Popular están abandonando, al Partido Popular no, digamos, a Egea y Casado están abandonando esa línea y están centrándose más en la Ayuso con peticiones directas de que se haga un congreso, en editoriales, etcétera, etcétera. Y en el caso que decías de Ciudadanos, o incluso la defensa de Casado que tenemos, por ejemplo, y vamos a citar una persona, Pedro J. Ramírez, pues parece que se está desvinculando un poco. Nosotros tenemos una anécdota muy curiosa el otro día en el Congreso. Yo no sé si se pueden explicar anécdotas o no del Congreso, pero subíamos en el ascensor, curiosamente, creo que no me reconoció, subíamos 4 personas. Te hará gracia. ¿Quiénes eran? Bueno, uno me dijeron luego que era el asesor principal de Arrimadas, la otra Arrimadas, que por cierto debe estar de 8 meses como mínimo, porque estaba muy grande, y estaba intercambiando con Garea, ¿sabes? Garea. Y cuando entraron al ascensor, no creo que reconocían a nadie, yo miraba al suelo, digo, mierda. O sea, la planta tercera, y le dijo, no, ya hablamos, ahora aquí no. Yo no sé de qué están hablando, pero me pareció muy curioso el detalle de que el número 2 ahora de Pedro J, en el español, recuerden que antes está la agencia EFE, me parece muy bien que se intime con políticos y tal, pero esa sensación de compadreo que a veces nos lleva a equívocos, como en esta situación de ahora, y hablamos ahora del PP, de que parece que algunos medios mueven ficha, digamos, para intentar cambiar cosas, y parece que incluso los medios, y aquí es la pregunta, no están tampoco ya con Casado. Bueno, por dar un detalle de Pedro J y su magnífico trabajo, están sacando todos los contratos que tiene el hermano de Ayuso desde el 2017. No entiendo. Esos de las lámparas de mesa, sí. porque algunos lo decimos, me hace que sumaban todos 20 y pico mil euros, ¿puede ser solo? Sí, desde el 2017 de la empresa directamente del hermano hasta la fecha han sido 117.000 euros en pliegos, que te quiero decir entre tú y yo. Sí, que eran lámparas, bombillas y cosas así. 117.000 pliegos de la administración es peccata minuta, entre tú y yo. Eso es nada. O sea, que te quiero decir que no sé, yo personalmente creo que Pedro J debería haber dejado de hacer periodismo y el ridículo hace muchos años, porque creo que ya ni él sabe de parte de quién está. Yo creo que según cómo se levante, pues dice, bueno, hoy vamos a este lado, con el fichajazo que comentas que ahora es segundo del Español, ha virado hacia el otro lado. Yo con la prensa me estoy sorprendiendo además por seguir con este tema, porque nos encontramos con que muchos decían que iba a haber un poco ese ataque que ha habido o que hubo con Rita Barberá, que en paz descanse, con Camps, con la propia Cristina Cifuentes, como muy puñeteros, ¿no? En el sentido de hacer mucho daño. Y están siendo bastante cautos, pero están siendo bastante cautos por lo mismo que han sido el PP, Más Madrid, el PSOE. Porque los primeros que tenían esta información desde hace mucho tiempo eran los medios. Y los primeros que no han encontrado nada y han tratado de guardar como máximo la información han sido los medios. Y aquí habría que preguntarnos, El Mundo y El Confidencial, que han sido los que han levantado la liebre, ¿de parte de quién están? Porque alguna sospecha tendrían de que esto iba a perjudicar a Casado y a Teodoro García Egea, lo que nos hace volver a que los varones del PP, desde el batacazo, entre comillas, de las elecciones de Castilla y León, habían dicho, y se publicó el lunes en la mañana, que estaban hartos de Casado. Entonces, aquí la prensa, me alegro en el sentido de que parece ser que no están bajando al barro, además creo que no hace falta, y también lo que tú dices, se termina de confirmar la tendencia de que los medios están abandonando no al PP, ojo, sino a la figura de Casado, que creo que al final era una cosa que lo hemos hablado en Petit Comité muchas veces, que era cuestión de tiempo. Porque aquí hay un detalle interesante que hemos explicado estos días, que yo creo que de este detalle tú sabrás muchas cosas, no te voy a poner en un compromiso, pero a mí cuando se concatenan datos
informaciones de medios de comunicación, lo que llamamos siempre filtraciones. Cuando hay una filtración siempre hay un interés y en eso creo que estaremos los dos de acuerdo. Sí. No se filtra información porque somos unos putos demócratas, no, se filtra información para joder a alguien o para mover algo. Y nos pareció muy curioso empezar esta semana, no sé si lo has llegado a ver, con una información que salió en un medio, vamos a decir así, medio escondido, que salió que se había parado la denuncia a Óscar López por orden de Egea justo en septiembre, en ese mes, donde parecía que iban a denunciarlo, ya lo tenían preparado, por el tema de las dietas en paradores. Sí. Y se paró ese tema justo, pues miren, justo poquitas horas antes de que dos medios, como dices tú, El Mundo y El Confidencial, filtraran que se había investigado. Fíjense el detalle, lo que se filtra, la primera noticia de este follón, es que habían contratado detectives para investigar a Ayuso. Y claro, uno piensa, ¿a quién le interesa esa información que aparezca? Pues parece claro que a quien más le interesa, no sé qué opinas, es Ayuso, porque es la pobre inocente a la que están investigando. Y a partir de ahí empezó a salir todo y curiosamente, volvemos a lo que hemos dicho hace un rato, a cada pregunta el equipo de Ayuso tenía la respuesta preparada. No sé, aquello a mí me explicaban siempre de pequeño, cuando es blanco y en botella se llama leche, no sé, pero, o mala leche en este caso, pero parece que hay tantas evidencias de que se ha ido preparando este escenario, se ha ido montando. Hay gente inteligente detrás, no lo vamos a negar. Y algunos cada vez parece que en esta película están quedando unos de muy tontos y otros de muy listos. Sí, mira, sobre las filtraciones, lo que queda claro, y además esto se va a entender muy fácil. Lo que queda claro es que esto no viene del PSOE, porque si hubiese venido del PSOE, esto es portada y a 5 columnas en El País. Creo que hasta aquí todos podemos estar de acuerdo. Esto es así. Luego tu teoría da a entender, y en cierto modo podría ser así, de que la filtración o el dar al botón rojo viene del entorno de Ayuso directo. Yo lo que te puedo decir es que no hace falta que sea del entorno directo, porque había suficientes circunstancias rodeando a la cúpula y a los varones del PP, de gente que también tiene bastante poder, estamos hablando de los medios de comunicación, para acelerar esto. Eso no quita que el equipo de Ayuso, independientemente de cuándo saltase, estaba suficientemente preparado. No sé si se me ha entendido lo que he querido decir o no, pero... Sí, yo creo que sí. Porque yo te añado una cosa más. A ver cómo vemos en este escenario, que parece que nos estemos tomando una copa en un bar prácticamente, porque esto parece de película. Pero en este escenario, ¿cómo vemos la escena de que Ayuso ciertamente no quiere ser presidenta o no quería ser presidenta, excepto que le llamen por aclamación? Y fíjense que se está montando un escenario para llamarla, en caso de un congreso, por aclamación. O sea, no necesariamente ella detona, y aquí estoy contigo, no necesariamente ella detona el botón para ser presidenta, en el caso hipotético que llegara, sino que a lo mejor, pues varones, etcétera, ven que ha llegado el momento del cambio. Claro, yo creo que la situación aquí, voy a intentar explicarlo de la manera más sencilla, no es... Ella siempre ha dicho que por sí misma no quería ser presidenta de Nacional porque se veía, al menos en ese tiempo, en esa ocasión cuando se le preguntó en Madrid. Yo sí creo que ella es consciente de que la aclamación o el mayor activo en el PP, posiblemente en activo que no sea Cayetana, porque Cayetana al final está fuera de lo que es la política de cargos, es ella. Y ella es cierto que se ha visto apoyada por mucha gente que empezó apoyando a Soraya Sáenz de Santamaría en su día, que siendo varones o gente importante en el PP, tragó de mejor o peor forma con Casado, y que esta gente ha sido la que ha considerado que se debería posicionar al frente del partido, porque la única manera de que el PP volviese a números de antaño y minimizarle el crecimiento de Vox estaba en manos de Isabel Díaz Ayuso y no de Pablo Casado. Esto no significa que a ella le interese
creo que ni a ella ni a su entorno, y estoy pensando en Miguel Ángel Rodríguez, les interesase incendiar de esa manera, como se ha hecho, porque esto también se ha ido de las manos, hay que ser honestos, Génova. Creo que se ha intentado controlar la situación cuando estallase, esto es, con la política de comunicación que han mantenido y que van a mantener, pero pensaban que se podía solucionar de otra manera. El incendio, esto creo que hay que ser honestos también, el incendio en Génova solo beneficia a Vox, que por cierto están siendo tremendamente elegantes, no han abierto la boca, lo están dejando pasar, no están haciendo leña del árbol caído. Pero es verdad que el posicionamiento que está consiguiendo Díaz Ayuso se ve impulsado por terceras personas, círculos externos a la Comunidad de Madrid y a su círculo más amplio. De ahí a querer quemar el PP, hombre, creo que tampoco tiene mucho sentido. Sí, porque en este caso ya hablamos del último caso, del último tema, creo, en esta situación. ¿Qué pasa, digamos, con los partidos si este proceso, digamos, acaba pues en un congreso? Imaginemos que parece que puede ser un escenario bastante claro. Congreso extraordinario del PP, salida de Egea y de Casado, nacimiento de una líder nacional, en este caso de Díaz Ayuso. Obviamente parece que eso pondría en más dificultades unas hipotéticas elecciones el año que viene a Pedro Sánchez con una candidata como Ayuso. También nosotros hemos denominado que podría fagocitar a cierta parte de Vox, como pasó en el caso de Madrid con el PP, con lo cual también les pondría en preocupación. Y obviamente internamente en el PP habría una limpieza. Tenemos Montesinos, etcétera, etcétera, que han apoyado claramente a Casado estos días, Levy, etcétera, que se supone, pues hombre, estos son los navajazos propios de los partidos políticos. Si uno pierde y otro gana, los que han perdido se van. ¿Cómo vemos estos tres hipotéticos escenarios? Bueno, primero, si te parece, yo creo que hay que descartar, porque no tiene sentido, y ahora sí que lo explicamos, que se convoquen elecciones ahora. Porque se está hablamos, mucho. Sí, hablamos, no, sí, aparte de que el hecho de que Sánchez si convoca elecciones ahora, creo que estaremos de acuerdo, las va a perder. Absoluto. O sea, ahora sí que Sánchez sí, hora de esperar. Ahora sí que sí, vamos, aunque Vox saque 130, como dice mucha gente, o sea, palmas seguro. Esto es así 100%. Ahora, vamos a poner que hay un congreso extraordinario, las bases y los afiliados votan. Se entiende que arrasa Ayuso, se entiende, seguimos hablando en hipótesis, pero la gente tiene que entender que, claro, futurología es lo que tiene. Obviamente se limpiarían muchos puestos de la actual cúpula del Partido Popular porque se entiende que es lo que toca. Yo no estoy de acuerdo en que se vaya cierta gente que ha apoyado a Pablo Casado, porque hay que decir una cosa, creo que cierta gente solo podía apoyar a Pablo Casado. Que se entienda esto. O sea, si eres el vicesecretario de comunicación, por narices tienes que apoyarle, o si eres la responsable de la política interna del partido, tienes que apoyarle, aunque no te mande de Gea un mensajito diciendo por favor apoya a Pablo Casado. Otra cosa es lo triste que ha quedado. Eso es otro tema completamente distinto que muestra además la falta de preparación del problema. Que, insisto. Ahora bien, Ayuso, presidenta del Partido Popular. Yo estoy convencido de que el número 2, número 3, portavoz en el Congreso, Cayetana. Sería además bastante curioso que Ayuso no tendría escaño en el Congreso de los Diputados, al igual que el presidente Sánchez cuando abandonó el PSOE y se fue con su Peugeot 407 a dar vueltecitas por España, que la gente lo recordará, que puede volver a darse este caso, pero en el seno del Partido Popular en vez de en el seno del Partido Socialista. Ahora bien, ¿en qué situación deja esto a los distintos partidos? Ciudadanos, gracias por jugar, absolutamente. No, Ciudadanos sabemos que ya no juega. Sí, o sea, un lacito y ya está. Vox, yo entiendo que especialmente en ciertas zonas perdería influencia por volver ese votante al PP, porque aquí se está diciendo no, porque los votantes de Vox no van a volver al PP. Bueno, yo no lo tengo tan claro, porque al final Vox son sus circunstancias y el momento. Y lo digo así porque los primeros que lo dicen son los diputados de Vox, no estoy diciendo nada que no digan ellos. Y lo sabes, y porque además lo hemos hablado más veces y demás. Vox,
Yo no te digo que bajaría a 30, pero se podría quedar perfectamente donde está, subir a 60, es decir, tampoco creo que perdiesen, salvo en ciertas circunscripciones, estoy pensando obviamente en Madrid, por ejemplo, ese votante de Vox de Madrid posiblemente se iría hacia el PP a Madrid. Estoy casi seguro porque fue lo que pasó, como bien has dicho, en mayo del 2021, te quiero decir, tampoco estamos aquí haciendo nada que sea raro. El PSOE entiendo que perdería algún voto porque la gente votaría a Ayuso. Que recordemos que en las elecciones de Madrid la gente no votó al PP, votó a Ayuso. Que esto es una Correcto, cosa... es que el tema fundamental es que habría un líder, que es lo que la gente desea en este momento. Claro, y además, si nos fijamos, las principales críticas que se hacen al PP es la falta de liderazgo y la poca concreción en las medidas, cosa que en el PP de Madrid, porque está Ayuso, es todo lo contrario. Yo insisto, que la gente vuelva a ver de verdad la rueda de prensa del consejero de Hacienda y de Sanidad de hoy. Ha sido una absoluta lección de cómo hacer las cosas y de cómo explicar las cosas. El PSOE perdería algo, entonces, ¿qué podríamos estar hablando? Un PP en 140, 150, lo digo por decir números y teniendo en cuenta las encuestas de las últimas semanas. Vox en 50 y pico, el PSOE en 90, 100, posiblemente, posiblemente. Lo que pasa que, claro, ahora el desgaste que va a sufrir el PP, esto también hay que ser consecuentes, el desgaste que puede sufrir el PP hasta el Congreso Extraordinario, en caso de que se hiciese, sería mucho. Y también voy a lanzar la pregunta, ¿qué poder demuestra Casado o qué seguridad en su puesto demuestra Casado no organizando ese comité, ese congreso extraordinario? Si tan seguro estás del apoyo de las bases, si tan seguro estás de que has hecho las cosas bien y si tan seguro estás de que tu equipo merece la pena, oye, no somos demócratas, a ver qué dice la gente, a ver qué dice el afiliado, a ver qué dicen las bases, que a lo mejor te vas a tu casa y acabas en París, o a lo mejor no. El problema es que el partido en ese proceso se va a desgastar. Porque claro, puede haber otro escenario que algunos no creemos, pero sabes que siempre en estas situaciones complejas hay que intentar ver todos los escenarios para intentar al menos tener un plan de desarrollo para solucionarlo. Imaginemos que echan mañana a Ayuso, digo mañana como el mes que viene, la semana que viene, y se planta Casado solo. Parece que el desgaste del PP sería brutal. Y que sustituyen incluso, rumor que sabes que ha sucedido esta mañana, a Ayuso en la presidencia de la comunidad por algún consejero. Hay algún nombre que está saliendo. Pero eso parece que de cara al PP a unas hipotéticas elecciones, cuando fueran, sería su fin. A ver, esto aquí hay que ser claro. Para destituir a la presidenta de la comunidad, la carambola que se tiene que dar y las cosas que se tienen que juntar, o sea, sería como que te toque el euromillón 2 veces seguidas. O sea, sería casi imposible. Y se me antoja muy difícil que ya en el PP, en su modo vamos a inmolarnos todos, decidiesen expulsar a Ayuso, porque como lo expulsen, es el fin. O sea, a iVox sí que se va vamos, te puede recoger el 90% de voto del PP. Sería un suicidio. Yo creo que aunque Casado hoy se le ha ido de la lengua y él ha dejado caer que igual sobra, yo creo que si esto lo hace el PP es el suicidio. Y lo de cambiarla o quitarla de la Comunidad de Madrid, yo sinceramente incluso veo más honesto o más posible, perdón, que Ayuso diga, me voy del partido, me quedo como presidenta y me vuelvo a presentar en las próximas elecciones por el PP o en el Congreso Extraordinario o en el Congreso para presidente del PP, es decir, me salgo para volver a entrar al partido. O aquí no va a pasar nada. No, que van a abrir un expediente informativo. Bueno, pues abre un expediente informativo. Que luego la que decide es Levi, que es del círculo de Casado. Bueno, también es íntima amiga de Ayuso, te quiero decir. Aquí ya estamos hablando de unas cosas entre tú y yo. Yo creo que cesarla del cargo de presidenta, eso no va a pasar, porque si pasa ya apagamos, cerramos, nos vamos a vivir a Madagascar y aquí no ha pasado nada y todos felices porque ya sería el fin del mundo total. Porque, y la última parte ahora sí de este tema, nosotros sabes que utilizamos la expresión salvar al soldado Casado, que utilizan
eufemísticamente, claro, en la Moncloa, porque realmente hay que decirlo, y no sé qué opináis, que con un Casado líder de la oposición, pues el gobierno pues ha estado plácido durante este periodo, y está claro que no sería lo mismo con otro candidato. A ver, estorbar, Casado no estorba. Esto creo que además es... No, Vale, no, vale. no. Está visto. O sea, creo que es evidente que Casado como líder de la oposición es absolutamente un zote, ¿no? Yo no lo veo capaz de... ha hecho más oposición a Vox en la moción de censura que a lo que ha hecho a Sánchez en toda la legislatura. Yo creo que el PSOE, Bolaños en su día redondo saben de la mediocridad. Y lo digo con todo respeto porque es lo que demuestra el ojo. No estoy haciendo aquí elucubraciones de ningún tipo. Que Casado en la oposición les hace la vida muy, muy fácil. Tú imagínate de líder de la oposición a Ayuso, o a Feijóo, o a Abascal, o a Rivera en sus buenos días. Estarían muy incómodos. Casado deja pasar mucho. Hay alguna vez, ves alguna intervención que dices, bueno, pones el tonito de niño duro en el patio del colegio, pero poco más. Si te parece, acabamos este tema. Dos nombres que has citado. Haznos algún comentario. Feijóo y Rivera. La historia de Rivera y los movimientos de Feijóo. ¿Qué podemos comentar de estos dos personajes? Así rápidamente. Feijóo ha echado la culpa, creo que de una manera muy inteligente, porque ha entendido lo que pasa a Teodoro García Egea. Ha mostrado su apoyo a los dos. Es verdad que ayer dijo Isabel, hoy ha dicho Pablo, pero básicamente yo creo que ha entendido el problema y sabe que el problema es Génova. Además lo ha dicho directamente, que Génova lo ha gestionado muy mal. Puede ir de tapado, pero ahora mismo sabe que con la proyección que lleva Ayuso no puede hacer mucho ruido y creo que es algo evidente. Porque al final Madrid es Madrid, Galicia es Galicia, con todos los respetos a Galicia. Pero el salto de Madrid a Feijóo, si está Ayuso presente, se complica mucho. Pero también es consciente de que el PP sin Ayuso se complica mucho la vida. Entonces está navegando entre dos aguas de una manera bastante inteligente. Esto es así. Rivera. Bueno, Rivera. ¿Es un vago? Yo, sinceramente, y aquí voy a ser honesto. Yo viendo los resultados del bufete en Madrid, viendo los resultados del despacho en Madrid y sabiendo lo que se sabe en Madrid, yo creo que el despacho está cometiendo un problema, o sea, está cometiendo un error bastante serio. O sea, un despacho no crece un 120% de la noche a la mañana en Madrid porque alguien no haga nada. Yo creo que lo que busca él es irse por alguna razón, ha intentado presionar muy a la americana, esto es verdad, que lo está haciendo muy a la americana, en el sentido de forzar la salida para llegar a un acuerdo que perjudique a ambos. Creo que la comunicación por parte del despacho ha sido absolutamente nefasta. Yo no sé si él trabaja o no trabaja bien, en el sentido de, ha sido de los pocos políticos que se le sabe se le conoce vida previa antes de ser político. Trabajó en banca. Y es verdad que es un sector bastante competitivo, y eso te lo puedo asegurar. Entonces creo que, bueno, es una historia pues, entre tú y yo para contarla mientras te tomas una caña y reírte del tema, porque yo creo que Rivera ya ni va a volver a la política, ni... Además, no ha dicho nada en 2 o 3 años, te quiero decir. Tampoco hay que darle mucha relevancia en ese sentido. Es nuestra opinión. No... Sí, sí, sí. En eso yo creo que estamos de acuerdo. A mí me han explicado en el Congreso que es un tipo muy trabajador, con lo cual también te extraña. Y viendo cómo es el Congreso, que también lo conoces, sabes que hay gente menos trabajadora, vamos a dejarlo ahí. Y ya no eso, viendo, y te lo digo así, viendo los resultados que ha facilitado el bufete, de lo que ha crecido el despacho desde que él está, esas cifras, cualquier persona que conozca el mundo de la abogacía sabe que no son porque sí. Además, un despacho que se dedica a lo que se dedica, que tampoco es que... entonces, a mí viendo el comunicado que hace el despacho, creo que se han columpiado y es pues un tira y afloja y ya está. Pero vamos, que insisto, que Rivera dijo que no iba a abrir la boca y no la ha abierto. O sea,
Tal cual. Entonces, bueno, pues es para mí, sinceramente, y lo hemos hablado todos y le conocemos algunos y demás, no tiene ninguna relevancia a nivel nacional, salvo que Rivera, que es el fundador de Ciudadanos y que viendo Ciudadanos como está, pues también interesa vender el uy que viene el lobo, en el sentido de igual vuelve, pero yo creo que es una historia sin más que interesará a quien interesa y poco más. Por cierto, el último detalle, Inés acabará de directora o presidente de un buffet. Doña Inés, perdón. Yo creo que Arrimadas... es que es consultora, entonces ya sabes lo que decimos aquí de los consultores. Sí, los consultores ya sabemos lo que hacen. A ver, yo entre tú y yo, a mí me pega de socia en una Big Four antes que en un despacho de abogados. A mí particularmente. Pero es que hay una cosa que la gente no entiende. Hoy en día en España tener a un socio o a un corporate que es gente ajena, que se lleva beneficios básicamente y demás de este tipo, no es tan buena prensa como la gente cree, ¿eh? O sea, quiero decir, muchas veces se habla de las puertas giratorias de una manera muy casi crítica, pero ciertos negocios, en este caso Big Four o despachos grandes, tener a cierto tipo de figuras no siempre te asegura una buena publicidad. Entonces, Inés, pues a saber dónde acaba la mujer. Igual se va con el marido y monta un negocio, o acaba en el PSOE, o acaba fundando otro partido, pero yo creo que yo creo que ya Inés Arrimadas está amortizada hace mucho tiempo, la verdad. Sí, realmente el único prácticamente político, y ahora sí que acabamos este bloque, el único político que ha funcionado en la empresa privada sería Imaz, que está, si no me equivoco, en Repsol, pero fuera de él, el resto que están en otras grandes empresas están prácticamente desapercibidos, prácticamente nadie sabe de ellos. Yo es que soy muy fan de Guindos, que lleva demostrando muchos años que él ya se había pasado el juego de la vida antes de ser político, ¿eh? Que esto la gente se lo olvida, pero de Guindos llegó al ministerio y era jefazo en uno de los mayores bancos de inversión del mundo. O sea, él ya se había pasado el juego en JP Morgan y dijo, bueno, voy a jugar a ser ministro porque no. Pero es verdad que, claro, al final hay políticos que, ojo, ya no es que no hayan trabajado, sino que no saben cómo funciona la administración. Y esto se está viendo en el tema de los contratos que estábamos hablando antes de Ayuso y del hermano y tal. Ahí se ven que ni siquiera saben cómo funciona la administración a nivel de pliegos y de fiscalización de los contratos y nada. Entonces, bueno, hay alguno que, claro, que dicen, hostia, como me echen, pues igual me tengo que volver al pueblo. Pues si te parece, pasamos a unos temas más, no diremos oscuros, porque estos bien oscuros que parecen, a los temas judiciales que tenemos en mano. Hemos seleccionado solo 4. ¿Vale? Si te parece, primero, si te parece, hablamos del marido de la directora de la Guardia Civil, que parece que la UDEF lo va a imputar por un tema, no hablamos de 50.000 euros, de algo más. ¿Qué podemos decir de este primer tema? Bueno, que la UDEF lo lleva investigando bastante tiempo. A mí me extraña, lanzo la idea, que la UDEF esté investigando al marido de la directora de la Guardia Civil, quizás no es lo mejor para la credibilidad de la institución. Digo de la Guardia Civil. Digo, así como idea. La verdad que no hay muchos datos, no se ha compartido muchísima información sobre el tema y además se ha visto eclipsada por todo el tema de Ayuso. Entonces, las cifras por las que se hablan y demás parecen ser importantes y graves y yo creo que es un tema que hay que seguir porque claro, si el hermano de la presidenta significa que la presidenta tiene que dar información del hermano, a lo mejor, como esta es la mujer de la jefa de la Guardia Civil, a lo mejor la tenemos que pedir a ella responsabilidad sobre lo que hace su marido, o a Olona, o a Colau, o a mucha gente. Entonces yo creo que se ha abierto la veda en ese sentido. Sí, porque ¿de quién depende la UDEF? Para explicarlo así como concepto. La UDEF es la Unión de Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional. O sea, no es Guardia Civil, no es Guardia Policía Civil, Nacional. es Policía Nacional, porque la Guardia Civil en ese caso no investiga eso, pero claro, puede levantar suspicacias, porque al final hay un mando único, real, entre Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil. Yo creo que yo, sinceramente, por el bien de la institución, y además la directora de la Guardia Civil, que es verdad que ya tiene un par de tachas en el expediente, igual
por el bien del Instituto Armado, personalmente considero, y además me consta que mucha gente de la dirección así lo piensa, deberían quizás dar un paso al lado y irse porque, bueno, levanta suspicacias que yo creo que cualquier persona con un poco de lógica estará de acuerdo que no son necesarias. Bueno, y aparte, has dicho una cosa fundamental. Se sobreentiende que el hermano de Ayuso no vive con Ayuso, se sobreentiende que el marido de la directora, hombre, duermen juntos o viven juntos, con lo cual parece que la relación es más cercana que con un hermano. Claro, es que ese es el tema. Igual que no se puede pedir, o sea, por ejemplo, con la presidenta de la Diputación de Valencia pasa igual con el marido y resulta que solo vale con Ayuso, aunque es el hermano y el hermano vive en un pueblo de Toledo y hace cosas que la hermana no sabe. Si pedimos responsabilidades a uno de un hermano, mucho más a alguien que está casado con un imputado, ¿no? Siguiendo, ojo, siguiendo la lógica que se está siguiendo con el caso de Ayuso. Pero claro, yo creo que podríamos hacer lo mismo con Oltra, o podríamos hacer lo mismo con... Creo que son casos distintos, pero insisto, en el caso de la Guardia Civil, por ser investiga... Es que es complicado. Yo sinceramente creo que la Guardia Civil debería tomar una decisión al respecto. Por el bien de la institución, insisto. Pues si te parece, pasamos a otra persona imputada, en este caso literalmente imputada, que hablamos de Colau, que había presentado un escrito por el tema de desvíos de subvenciones y que está citada el día 4. No vamos a entrar tanto en el tema de Colau. Recordemos que el otro día, no sé si lo sabes, que se entró al Ayuntamiento de Cornellá, también por un tema de corrupción, también en este caso del Partido Socialista. Curiosa, una anécdota que explicamos en su momento, que uno mira el currículum del alcalde de Cornellá, ahora no me acuerdo de su nombre, pero que lleva desde los años 80 y que en su currículum, nacido en el 60, para que veas las cosas curiosas que pasan en el país, dice que ya era de la lucha antifranquista. Ojo, que tenía 14 años cuando se murió Franco, pero el tío ya estaba allí, corriendo delante de los grises. Son fantásticos esta gente, ¿no? Siempre ha vivido la política, por cierto. Bueno, yo es que de estos individuos que llevan en la lucha antifascista desde que eran párvulos, digo párvulos porque la barbaridad que iba a decir creo que no procede, pero no sé, es vergonzoso. Yo es que este tipo de personajes que estén en política es un problema y que encima se quejen de que se les está imputando, creo que es muy grave. Ada Colau, pues oye, aquí, luego, claro, el problema de judicializar a esta gente es que cuando ellos pierden la justicia no vale nada, que se lo digan al señor Iglesias y a la señora Montero, y cuando ganan, pues la justicia es divina. Yo, si hay que investigar algo con Ada Colau, que parece ser además, después del recurso que se hizo, que algo tiene que haber para que el juez haya hecho el auto que ha hecho, oye, que salga todo a la luz. Al final hay que fiscalizar el trabajo y las funciones de los políticos y caiga quien caiga. Hay que ser así de claro. Me da igual del color que sea, del partido que sea. Si la haces, la pagas. Y si no juegas limpio y te pillan, pues oye, al hoyo. Si no pasa nada. Porque hablando de cosas curiosas, vamos a el tercer tema judicial que tenemos es nuestro amigo Alex Saab, que de Cabo Verde a Florida, si no me equivoco, y resulta que era un topo de la DEA dentro de la estructura, digamos, de Venezuela. Qué cosas más curiosas pasan en la vida, ¿no? Pasan. Tú recordarás las preguntas que nos mandaban de qué se sabe de Alex Saab, qué pasa con él, se va a escapar. Y yo siempre decía, tranquilidad, estos temas están atados, llevan su tiempo, porque puede haber muchas cosas por detrás. Bueno, pues un chivato, en el buen sentido, ¿eh? Que luego snitches get stitches, como dicen en Estados Unidos, que los chivatos les pegan, ¿no? Pero lleva siendo chivato desde el año 16 y ojo que está en libertad el tipo, ¿eh? O sea, imagínate, le detienen, intentan extraditarle, ponen todos los problemas, su abogado hace un trabajo estupendo y resulta que llegan y el otro día lo dicen y le han dejado en libertad. Y de hecho, una historia muy curiosa, había una manifestación organizada en la estación Gran Central de Nueva York, a las afueras, para criticar a Alex Saab, porque está muy cerca del Tribunal Sur de Estados Unidos, bueno, de Nueva York y demás. Y resulta que
No la cancelaron, aun habiendo filtrado que era un colaborador de la agencia antidrogas de Estados Unidos. Bueno, cosas que pasan. Muchas veces los servicios de inteligencia y las agencias gubernamentales juegan a estos dobles juegos. Y aquí se decía que las cosas de Palacio van despacio y que todo está atado y bien atado. Y bueno, yo me alegro de que haya salido la información porque al final ayuda a entender a la gente bueno, que estas cosas pasan y que las prisas a veces no son buenas y que las cosas llevan su tiempo. Y creo que es un ejemplo perfecto de este tipo de situaciones. Porque claro, mientras tenemos a nuestro amigo el Pollo Carvajal, pues en España, que parece que en Estados Unidos tampoco haría muchos servicios y resulta que su jefe, entre comillas, no era el jefe directamente obviamente, pero quien más sabe era un chivato, pues él ya no debe valer nada. No, pero a ver, aquí se entiende muy fácil. Un tío que ha presentado la documentación que ha presentado aquí en España, ojo, es él puede estar vendiendo la moto de que no quieren que le extraditen, de que no quieren. Y digo vender la moto después de que se sepa lo de Alex Saab. Un tipo, y aquí voy a ser claro y cristalino, un tipo que guarda carpetas de todo el mundo, información de todo el mundo, y se la suelta al primer juez que le engancha por evitar la extradición, suponiendo que le extraditen, ¿alguien duda de que diga, oye, esto aquí, esto aquí, esto aquí? Nadie, absolutamente nadie. Entonces, en este caso, el Pollo Carvajal tendrá una situación judicial referida única y exclusivamente a una extradición. Y a lo mejor es un papel, a lo mejor no es un papel, a lo mejor colabora con la justicia norteamericana si llega a enfrentarse a ella, a lo mejor lleva colaborando muchos meses. La situación llevaba controlado mucho tiempo, se le detuvo por órdenes de la agencia antidroga norteamericana, a unas sabiendas de dónde estaba desde hace tiempo y lo sabía la Policía Nacional. Ahora él está intentando, como es obvio, no estoy diciendo que tenga ningún acuerdo, como es obvio, dilatar la extradición a Estados Unidos, pero ojo, alguien que guarda carpetas es para intercambiarlo por algo, que se lo pregunten a Villarejo, por ejemplo. Yo no guardo un dossier de gente si por amor al arte, lo guardo por si algún día me enganchan decir, oye, mira, este tal, este cual, ¿no? Digo yo, vamos, que yo no guardo carpetas, ojo, pero hay gente que sí. Entonces, no sé, yo creo que... No lo hará el Pollo porque es un demócrata, no hemos quedado Hombre, en eso. yo lo siento, apoyaba pero... la democracia y todo eso, ¿no era eso? Yo lo digo, ¿nos ha engañado? se me va a entender. Si yo soy un bandido, como supuestamente es el Pollo Carvajal, yo no guardo carpetas. Yo, si soy un bandido y guardo carpetas, es porque si un día me enganchan, voy a decir, oye, mira, te vendo a este, y a este y a este. ¿Por qué? Pues quiero una finquita en Ohio. ¿Dónde quieres? ¿En Ohio? Aquí, y te vas aquí. Y puede estar haciendo eso. Es que todo esto es mucho más complicado. Sé que suena mucho a película, pero yo de un tipo que el primer juez que le sientan presente información y ojo, luego va a Italia, le abre una causa en Italia y lo primero que dice en el juzgado es, estoy en Italia, quiero asilo político aquí, y toma esta información, un tío que en 2 países europeos, en cuanto ha llegado al juez, le ha soltado información, no quiere ir a la cárcel. Vamos, o sea, creo que no hay ninguna duda. Sí, sí. Y si te parece, en este tema judicial, 2 últimos rápidos de jueces persistentes, vamos a llamarle así, que nos desvelan algunas interioridades cuanto menos curiosas. Por un lado, el tema de Dina, el tema de Podemos, que parece que el juez vuelve a tirar del tema, parece que algunos quieren cerrarlo y el juez no lo quiere tirar. Y por otro lado, el tema del juez de Zaragoza, con ese personaje, vamos a llamar extraño, nos vamos a echar una risa si quieres, que se ve dirigida según los conductores de la ambulancia todo el desembarque del señor Gali en el aeropuerto. No preguntaremos quién debía ser esa persona, cualquiera con 2 conocimientos se lo puede imaginar. Pero la realidad es, ¿hasta dónde van a llegar esos temas? ¿Los jueces van a seguir hasta el fondo o va a llegar un momento que queden los temas bloqueados? A ver, en el caso de Dina, el principal problema que se presenta es el acceso físico de manera real a lo que es la tarjeta. Y por el tipo de delito, al no ser denunciado por la propia Dina, parece que el tema no tiene muchísimo más recorrido. En el caso de Galí, a priori tampoco debería, pero ante la persistencia, y aquí no vale lo de por razones de seguridad, porque es alguien ajeno
al gobierno. Es decir, que un gobierno, fiscalía o abogacía del Estado argumente motivos de seguridad por alguien ajeno al organismo público suena bastante torticero. Entonces yo entiendo que el segundo caso sí tiene mayor recorrido y volverá y seguiremos hablando. Y es cierto que va a llegar un momento que si se encuentra con un muro, ahí sí que no va a haber opción de ir adelante. Y bueno, el tema de Dina, pues yo creo que ya es un tema más técnico casi a nivel informático que otra cosa. Pero, ojo, creo que tenemos que aplaudir, independientemente de cómo acabe esto, creo que tenemos que aplaudir la persistencia de ciertos jueces que independientemente del caso, independientemente de las presiones que reciban, que ojo, las han recibido y las están recibiendo, sigan tratando de averiguar si ha habido un ilícito penal o si no, o qué ha pasado, o quiénes eran, o por qué no. Yo te digo, con la presión que está haciendo Marruecos, incluso la Unión Europea en lo referido al caso de Zaragoza, a mí me da la sensación, y por las informaciones que tenemos, es que interesará, no te digo ahora, interesará desarrollarlo, recordar a la gente que se puede hacer un sobreseimiento provisional o un sobreseimiento libre. Si alguna vez el juez que está investigando el tema de la entrada de Galí a España sobresee provisionalmente el caso, cuando haya otro gobierno, si lo hay, y aparecen nuevas pruebas, si aparecen, se puede volver a abrir. Con esto quiero decir que hasta que no haya un sobreseimiento libre, si lo hay, no se acaba. Es decir, cuidado con dar por hecho que las cosas acaban cuando se sobreseen, porque no es así. Porque estás diciendo entre líneas que no existe la posibilidad en este país de que una persona nunca sea identificada. Porque claro, parece que por las declaraciones debía haber alguien por encima de, como has dicho tú, que no forma parte de la estructura del gobierno, que daba órdenes. No. Yo lo que estoy diciendo es que se está aduciendo razones de seguridad de Estado para alguien ajeno al país. Al país. Es decir, que tú estás aduciendo a un juez que no vas a compartir información para una persona que no es que sea, un miembro de un órgano del Estado, sino que ni siquiera es un súbdito español. Quiero decir con esto, alegar razones de seguridad de Estado para un súbdito argelino, un juez te puede decir, oye, me estás tomando el pelo. Yo lo que estoy diciendo es que a lo mejor ahora el juez tiene o se ve en la obligación de hacer un sobreseimiento provisional porque el gobierno, la administración actual no permite o pone muchas trabas a que la investigación siga sus pasos. Y que esto, si hay un cambio de gobierno, hay un cambio en ciertas organizaciones o en cierta gente que deciden colaborar con la justicia y ese sobreseimiento provisional se acaba y se vuelve a abrir el caso. Obviamente, cualquier persona, y esto quiero que se entienda, cualquier persona que haya participado de cualquier manera en ese acontecimiento forma parte del organismo del Estado, se llame como se quiera llamar. Es decir, no es alguien ajeno a cualquier tipo de organismo. Otra cosa es que ciertas personas que estuviesen en la pista de aterrizaje fueran quizás de una embajada o quizás de un servicio de seguridad de una embajada. Pero los responsables de esa acción son todos miembros de organizaciones del Estado. Ahora bien, si el juez no puede llegar porque hay gente que lo bloquea por un que tienen un mandato de su jefe, a lo mejor el día que cambie el gobierno, alguien que llega, por ejemplo, a Marqués de Salamanca 8, que es la sede del Ministerio de Exteriores, dice, oye, querido juez, tengo esta información, toma. Y el juez la recibe y dice, oye, tengo que abrir la causa que había sobreseído previamente porque me ha llegado una información que dice tal. Eso es a lo que me refiero. Que la gente no se asuste por si en las próximas semanas, oye, se tiene que sobreseer provisionalmente este caso porque no puedo acceder a más información. A lo mejor esto se alarga y en 5 años o en 2 años se vuelve a activar. Si te parece, entramos en los dos últimos temas del programa, que llevamos ya un rato largo, de una manera rápida, pero que creo que interesa a la gente. Primero vamos a hablar de un tema que se habla poco, que se habla más bien como si fuera casi una cosa extraña de conspiraciones. A ver si nos podéis explicar el tema de Canadá y los camioneros. ¿Qué realmente está pasando?
Bueno, lo de Canadá es muy fácil. Lo de Canadá básicamente se establece un grupo de camioneros que ante la obligación de vacunarse para desarrollar su actividad profesional, esta es el transporte de mercancías, se ponen en pie de guerra, se organizan, hacen una plataforma, por llamarlo de alguna manera, y deciden, primero, bloquear los pasos fronterizos entre el norte de Estados Unidos y el sur de Canadá, y segundo, plantarse en la capital canadiense, Ottawa, que para que la gente lo entienda, Ottawa como tal, la ciudad, la mitad está en Quebec, que se llama Gatineau, y la otra mitad está en Ontario y es Ottawa, pero Ottawa, solo la parte que está en el lado inglés, por así decirlo, no es más grande que Toledo, en cuanto a amplitud en kilómetros. O sea, es una ciudad pequeñita, no nos imaginemos una ciudad muy grande. Bloquean el centro, entonces esto supone supuestamente para Trudeau, que es el presidente, el primer ministro, perdón, de Canadá, que está haciendo un trabajo nefasto y ya se le está tildando de todo, decide declarar el estado de emergencia, básicamente aplicar una ley marcial donde, entre otras cosas, permite bloquear los fondos de cualquier persona que ha colaborado a través de GoFundMe, de distintas empresas de financiación, pues como podría ser Patreon y todo este tipo de cosas. Primero intentó bloquear el GoFundMe, 14 millones de dólares, no pudo, pero han conseguido bloquear todo lo recaudado en empresas canadienses, y con esta ley que ha podido nombrar o establecer a través de ese acto de ley de emergencia, puede, repito, para que la gente sea consciente, puede bloquear y congelar los movimientos bancarios de toda persona que haya colaborado con la cantidad que sea con la plataforma de camioneros, porque son considerados banda terrorista, según la legislación canadiense. Ojo con esto. Prohíben llevar a menores bajo pena de 5 años de cárcel a cualquier tipo de manifestación. Hay un toque de queda en Ottawa a estas horas. O sea, es un tema bastante serio. No le está saliendo muy bien. Esta mañana en Ottawa llegaban camiones para retirar a los camiones que están establecidos en Ottawa, y no solo no los retiraban, sino que se unían a la manifestación. O sea, imagínate la situación. Además de esto, todas las provincias de Canadá han levantado cualquier tipo de restricción referente al COVID, pero en Ottawa siguen impuestas, y hay un movimiento social para retirar los fondos de los bancos como crítica a la medida absolutamente fascista, y lo digo así porque lo es, de Trudeau, que además lo raro de todo esto es que Canadá siempre ha sido un país que se puede enorgullecer de defender los derechos humanos de una manera bastante positiva y bastante contumaz. Y en este caso, bueno, básicamente hay un estado marcial en Canadá donde se están coartando libertades y derechos fundamentales, y creemos algunos que, bueno, que la cosa se ha ido absolutamente de madre. Pero el problema en Canadá es bastante más serio de lo que la gente puede parecer. Y ojo, no es un tema de antivacunas, es simplemente que los camioneros dicen: yo quiero hacer mi trabajo y usted a mí no me tiene que obligar a tomar ninguna medicina ni vacunarme, porque yo tengo la libertad en la Constitución de hacer lo que quiero respecto a mi salud, como nosotros en España y demás. ¿Que es verdad que lo de la pandemia ha dejado a los derechos humanos y a los derechos de los individuos en algo así como papel mojado? Sí, pero hombre, llegar hasta estos puntos yo creo que es bastante preocupante. Y si te parece, como preocupante parece también, aunque vamos a intentar explicarlo, es como último asunto del programa el tema de Ucrania y Rusia. Hoy ha habido una explosión, los obuses que parece que desde hace años se están tirando unos a otros. La embajada británica ha anunciado, por ejemplo, también que se retiran desde Kiev a Lviv o algo así, puede ser, Lviv, otra ciudad, supongo, en el oeste de Ucrania, siendo el ejemplo de Estados Unidos, que también trasladó su misión diplomática. ¿Qué podemos esperar? Porque las fechas de la invasión han sido tantas que ya parece ridículo decir que va a haber
No, bueno, un día marcado. La fecha de la invasión básicamente es... Estados Unidos le compra el bluff, lo diré, el envite que hace Rusia se lo compra a Estados Unidos, pone una fecha, lo que hace esa noticia es acelerar todo lo que quería hacer Rusia, y a estas horas, si te parece, podemos actualizar todo y hacer un poco que la gente entienda, porque además es un tema como muy... que la gente, según la fuente que lea, piensa una cosa y demás. Vamos a ver, Ucrania, desde el 2014, en la zona este, hay dos regiones que, por los acuerdos de Minsk en el 2016, son autónomas entre comillas, que son al este de las dos, la República Popular de Donbass y República Popular de Lugansk. En estas zonas, los rebeldes y las fuerzas armadas ucranianas, de vez en cuando, no te digo diariamente, pero muy a menudo, intercambian fuego de mortero, granadas, todo este tipo de cosas, ¿vale? Hasta aquí bien. En el 2016 se firman los acuerdos de Minsk y lo que dice Rusia es que no va a reconocer a estas dos repúblicas populares porque básicamente lo que haría sería crear dos nuevos países en mitad de Ucrania y Rusia. Además, Ucrania tiene una particularidad, que hay gran parte del país que son de origen eslavo, es decir, son de origen ruso, religión ortodoxa, la parte industrial del país casualmente es la parte eslava, hay unas identidades que no son ucranianas porque hay varias regiones que dependiendo de según qué cosas se consideran de una zona u otra, es decir, la idiosincrasia ucraniana nos hace que hablar de región o nación ucraniana sea complicada. Hay muchos que dirán, del grupo de la izquierda, que dice no, porque hay movimientos de ultraderecha en Ucrania. Bueno, vale, lo que tú digas, ni idea, pero perfecto. La situación de hoy es: Ucrania está al norte, tiene frontera con Bielorrusia, al sur con Moldova o Moldavia y al este con Rusia. En estos tres países, Rusia está llevando a cabo unas maniobras, entre comillas, porque dicen que la presencia militar de los países de la OTAN y de Ucrania está aumentando y que ellos hacen unas maniobras, pero que solo son maniobras en respuesta al aumento de operativos militares cerca de las fronteras rusas. Ellos han dicho que se están retirando y lo que están haciendo, porque las imágenes de satélite que toda la gente que está escuchando puede ver, porque está en Twitter, está en Internet, no estamos hablando de información confidencial, no solo no se están retirando, sino que se están situando en posiciones operativas que favorecen un bombardeo y una entrada en el país ucraniano. ¿Qué pasa? Aquí está el tira y afloja de que Rusia dice que los países de la OTAN tienen mayor presencia, de que Ucrania no puede acceder a la OTAN. Obviamente nos encontramos con el primer problema, que Rusia quiere obligar a un país a instaurar una política internacional determinada. Esto es, que Ucrania no pueda entrar en la OTAN. Yo, personalmente, si me preguntas, creo que si Ucrania entra en la OTAN, Rusia se va a ver atacada y va a entrar en Kiev. Yo a estas horas, si me preguntas, yo te puedo... Vamos, me juego lo que quieras a que Rusia quiere por lo menos recuperar o conseguir que la República de Donbass y la República Popular de Lugansk sean independientes o rusas. Para que la gente se haga una idea, estas dos regiones consiguieron tener la moneda rusa, cambiaron las matrículas y a lo largo del día de hoy se han mandado a los habitantes de estas dos regiones mensajes para indicarles a qué paso fronterizo con Rusia tienen que ir dependiendo de la matrícula. Es decir, parece que está comenzando una operación de evacuación por parte de los rusos a gente que encima les han dado el pasaporte. Es decir, esto nos hace pensar que en las próximas horas, no sé si 48, 96, 72, mañana por la mañana, va a haber algún tipo de acción militar de Rusia con Ucrania, al menos en estas dos regiones del este de Ucrania que estoy mencionando. Es un tema complejo, es un tema que lamentablemente hay mucha información y desinformación por parte de todos. Es verdad que en Rusia no se está dando la
publicidad que se dio, por ejemplo, con Odessa y Crimea. Esto es verdad. Es verdad también que ahora mismo Putin no parece tener el suficiente poder para cometer según qué acciones, pero a estas horas se está negociando en la Duma moscovita qué acciones tomar en Ucrania, a esta hora, a la que hablamos. Entonces, el tema se puede complicar mucho, muy rápido. Pues supongo aquí la clave es si una supuesta invasión rusa pasaría más allá del Donbass o de Lugansk, o simplemente se establecerían allí y crearían una frontera nueva, para entendernos. Porque el ejército ucraniano, permitiría teóricamente entrar en esas regiones y se retiraría abandonándolas. A ver, a fecha de hoy es cierto que el principal riesgo que tiene, o la principal opinión que tiene el gobierno de Kiev es que Kiev va a ser un objetivo por temas logísticos, en el sentido de que todo el mando militar está allí. Y se ha hablado de que quieren poner a alguien prorruso en el gobierno de Kiev. Es cierto que la Duma rusa el otro día básicamente lo que hizo fue romper los acuerdos de Minsk, porque reconocen a estas dos regiones como países independientes. Yo considero que Ucrania estaría dispuesta a ceder o a que se creasen dos países nuevos, o incluso que se anexionasen, perdón, a Rusia, con tal de no sufrir ningún tipo de ataque bélico. Es verdad también, por otra parte, que Rusia ha habido un atentado, entre comillas, que casualmente todos los reporteros rusos estaban en la zona del Donbass, de Donetsk. Están buscando algún ataque de falsa bandera, alguna justificación de ataque contra población civil para tener una causa bellis y atacar a Ucrania. Muchos pensamos que el único objetivo, insisto, es que esas dos regiones o bien pasen a ser parte de Rusia, lo que favorecería la salida al mar Caspio y al Mediterráneo, o bien que se independizasen. Yo creo, y con el debido respeto, y estoy de acuerdo con que hay que defender y apoyar a Ucrania, creo que sería un precio que el propio gobierno de Kiev estaría dispuesto a pagar, porque es verdad que esa parte de Ucrania socialmente es más afín a Rusia y a Moscú que a Kiev. Ahora bien, que vaya a pasar eso, yo entiendo que un país tenga la voluntad de mantener todo su territorio, solo faltaba. Pero es verdad que, bueno, que puede ser una parte a negociar. Pues si te parece, con esto acabamos el programa de hoy. Tras una semana sin estar, hacemos lo que hacíamos siempre. ¿Qué podemos prever las próximas horas? Decimos horas ya, o días, porque esto parece que el tema del PP va a involucionar de alguna manera. ¿Y qué podemos prever? ¿Llegaremos al lunes, al martes? ¿Se va a eternizar? ¿Qué previsión tenemos para esta semana que empieza en un par de días? Bueno, tienen la suerte de que el fin de semana parece aplacar los ánimos, o al menos dar un descanso informativo de un par de días. Puede pasar dos cosas: o todo sigue igual, o hay algún movimiento en Génova en contra de Ayuso, esto es echarla o hacer algo referente a nivel disciplinario, o bien haciendo o dimitiendo, como se dice en estas últimas horas, dimitiendo a Teodoro García Egea. Pero posiblemente con el silencio de radio que pueden permitirse 2 días, nos situaríamos en el lunes, martes, sin mayor problema. Yo creo que el PP, pero ya no por el bien del partido, sino por el bien de España, y lo digo así, debería tratar de solucionarlo lo antes posible, debería limpiar lo que tenga que limpiar lo antes posible, y yo solo espero que, bueno, que nos demos cuenta los ciudadanos de a quién nos quiere gobernar. Porque, ojo, esto no lo hemos hablado, pero tela lo que están demostrando. Pero ya te digo, yo creo que estos 2 días de fin de semana los tienen que aprovechar, porque ahora mismo el desgaste que tiene el partido es inconmensurable. Entonces, ya te digo, 48 horas da para pensar muchísimo y para replantearse situaciones. Y bueno, el escenario es: o no pasa nada, o hay medidas contra Ayuso o contra Teodoro García Egea, porque Casado a estas horas parece bastante difícil que dimita, o lo que es peor, que se ponga a disposición de la gente del partido.
Ujú. Pues si te parece, vamos a dejarlo aquí. Como siempre, lo primero, agradecerte tu tiempo. Gracias. Un placer como siempre. Y nosotros ya llevamos, pues ya no lo tengo ni calculado, pero creo que vamos más de 1 hora y pico. Pues agradecerles a todos la atención. Nos vamos a emplazar nosotros en principio al segundo café mañana a ver si hay nuevas novedades. Y vamos a acabar, como siempre, con un seguimos.